siento, al minuto empieza un mensaje a la nación. ¡Viva el Perú! Entré y caminé directo donde estaba el presidente porque ya estaba de pie. Era una escena fría, parecía que habría sido una congeladora. Y le dije, presidente, ¿usted qué ha hecho? Lo que ha leído es un delito. Tratando de encontrar una respuesta en él, y la pude encontrar. Me dijo, lo que sucede es que no tenía los votos en el Congreso. Hacemos un llamado desde este medio de comunicación a las Fuerzas Armadas a pronunciarse de la manera adecuada y que sea en línea a lo que señala la Constitución. Esperemos que hoy todas las instituciones del país se muestren en concordancia con lo que dice la Carta Magna. Buenas tardes, un comunicado rapidísimo. Confíen en su policía, confíen. ¿Van a respaldar al Congreso? ¿Van a respaldar al Congreso? ¿Van a respaldar al Congreso? ¿Van a respaldar todo el apoyo al Congreso? ¿Al Congreso? Tiene que decir. General, un minuto. ¿Van a respaldar al Congreso? ¿Van a respaldar al Congreso? ¿Apoya la Constitución? ¿Apoya la Constitución? General, No, tras esta decisión de Pedro Castillo de disolver temporalmente el Congreso, vemos que habitualmente se está dando este escenario. Policías continúan ingresando alrededores del damero de Pizarro. Aquí hay un comunicado ya del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es lo que estábamos pidiendo desde muy temprano. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ponen en conocimiento a la opinión pública lo siguiente. Las Fuerzas Armadas y Policía del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Me entero, leo el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú y lo primero que expreso es: nos jodimos. Pero conforme iban pasando los minutos, no fueron horas, pero fueron largos minutos. ¡Ganó la democracia! ¡Ganó la democracia! ¡Ganó la democracia! No teníamos ningún respaldo de las fuerzas del orden. Las Fuerzas Armadas esperaron 2 horas para poder pronunciarse. Teniendo un Twitter también, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pudiendo haber dicho que lo que había leído el presidente era algo que ellos no iban a respaldar. Lo hacían en 3 minutos y el país entraba en calma. Esperaron 2 horas. No, yo sabía cómo iban a reaccionar las Fuerzas Armadas. Yo creo que el presidente de la República nunca leyó a las Fuerzas Armadas, nunca fue líder de las Fuerzas Armadas, nunca fue el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, porque lo primero que un comandante de las Fuerzas Armadas debe saber es cómo piensa su gente. Llamó la atención y me agradó muchísimo que congresistas de izquierda y de centro izquierda votaran a favor de la vacancia. Porque el pueblo no le debe obediencia a un gobierno usurpador, sí. Paredes Piqué, sí. No. Echeverría Rodríguez, no. Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, sí. Definitivamente, aquí en el hemiciclo ese día se vivieron momentos de mucha tensión. No sabíamos finalmente cuál iba a ser el desenlace. Por ejemplo, en el lado de la izquierda se sentía mucha decepción de quien en algún momento fue su líder. Y por el lado de las bancadas de derecha, lo que se veía era sobre todo un sentimiento de satisfacción y obviamente también un cierto reclamo hacia los de izquierda y decirle: siempre tuvimos la razón y mira, es así como te paga tu presidente de la República. Por el respeto a la Constitución, sí. Sí, y por favor vayan a detener lo que ya se está haciendo.
Bueno, lo acompañé, fuimos allí en la movilidad oficial con su familia. En el camino, por supuesto, fue detenido por la policía, las Fuerzas Armadas que lo... Han votado a favor 101 congresistas. Bueno, definitivamente al ver el tablero y ver la votación final fue realmente gratificante. Sentir que los meses de lucha habían dado resultados. Finalmente teníamos a una persona con demostradas vinculaciones delincuenciales, pero además un aprendiz de dictador, finalmente vacado. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. En total fuimos 102 congresistas que votamos para que el expresidente sea vacado, incluyendo el mío. Hubieron 6 votos en contra y 10 abstenciones.